Hola, buenas tardes, buenos días en el continente americano. La foto que ven detrás mía es Tel Aviv, el centro de Tel Aviv, una zona, perdón, una zona de barrio, de pequeños bares, una zona muy animada, Tel Aviv. Miren, hoy le he hablado últimamente de una oposición que hay dentro del país, personas que están en contra del gobierno, porque han mezclado las personas o la organización de familiares que tienen rehenes en Gaza, eh, han estado ahí y se han subido a ellas todas esas personas que quieren de alguna forma el sacar el gobierno de Netanyahu. Ya les he explicado alguna vez, pero miren, últimamente está llegando a una situación que es bien difícil y yo creo que hay que poner freno a todo esto. Eh, hay, aquí hay algo que cayó en mis manos que se comenta en Jerusalem Post y que dice que en Israel hay 9 millones de rehenes. Así. Y lo que esto quiere decir es que este señor que habla, que se llama David Weinberg, él dice, como todos los israelíes hemos llorado en las últimas semanas al ver las escenas de israelíes secuestrados por Hamás que regresaban con su familia, lágrimas de alegría y lágrimas de horror, pero sobre todo lágrimas de alivio. Pero en realidad, la sociedad israelí es necesario un cálculo más frío y un pensamiento menos emocional. La explicación cada vez más estridente e incluso violenta de los manifestantes que el gobierno de Netanyahu llegue a cualquier acuerdo para todos los rehenes, para que todos los rehenes sean liberados ahora, es tal vez comprensible desde una perspectiva personal, especialmente cuando proviene de las familias de los rehenes, pero es cuestionable desde una perspectiva nacional y estratégica. Ciertamente no aceptamos el más reciente tema de los manifestantes que califican al gobierno de criminal de guerra, a menos que inmediatamente y milagrosamente obtenga la liberación de todos los rehenes ahora, ahora y ahora. Es la forma que lo declaran estas personas. Las calles de Tel Aviv y las portadas de casi todos los periódicos están llenas de este nuevo eslogan. Un gobierno que no consiga liberar a todos los rehenes ahora es un gobierno criminal de guerra. Este eslogan refleja el peor lenguaje difamatorio de los enemigos de Israel en todas partes. La comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Según este discurso interno desequilibrado, amplificado por informes televisivos permanentes que son uniformemente crueles hacia el primer ministro Benjamin Netanyahu y su coalición de derecha, el gobierno israelí ahora es culpable de crímenes de guerra, no solo contra los palestinos, sino contra su propio pueblo. Según este discurso interno desequilibrado, los 76 rehenes israelíes que jamás mantiene vivos y muertos en Gaza no son los únicos rehenes. Netanyahu ha tomado como rehenes a las 9 millones de judíos israelíes, rehenes de su fortuna política personal, rehenes de sus delirios de victoria total alineados por Trump. En mi opinión, el opinión de este señor, es ir demasiado lejos. No todo ataque despectivo es aceptable en la campaña política para expulsar a Netanyahu del poder. No todo eslogan difamatorio es válido, ni siquiera en la lucha por la liberación de los rehenes. Y si estamos hablando de 9 millones de rehenes, y digo 9 millones de israelíes, no deben ser tomados prisioneros en más acuerdos imprudentes con Hamas
que no funcionarán para los rehenes ni traerán seguridad al Estado de Israel. Este es el momento de recordar los peligros del acuerdo de etapa 1, que ya se está implementando, y los peligros aún más graves de los posibles acuerdos de etapa 2 y 3. La liberación de miles de terroristas palestinos más. Los terroristas liberados volverán a atacar con toda seguridad y solo Dios sabe cuántas bajas israelíes habrán en el futuro. Su liberación sin duda incentivará futuros secuestros, echará más leña al fuego terrorista que ya arde en Judeo y Samaria y catapultará a Hamás hacia su pretendida toma de posición de Judea y Samaria. Sé que esto es así porque ha sido con cada liberación de terroristas anterior. Israel ha cometido el error repetidamente de dejar que los terroristas sigan su camino para asesinar a más israelíes. Por lo tanto, un poco de autodisciplina es responsabilidad de todos en Israel al exigir que el gobierno de Netanyahu llegue a cualquier acuerdo, a cualquier precio y en cualquier condición para todos los rehenes, quienes deben ser liberados ahora, ahora y ahora. Toquen los tambores, bloqueen las carreteras, ataquen los puertos y aeropuertos y griten ahora, ahora, ahora a todo pulmón, también enfrente del Parlamento de Israel. Muchos israelíes dirán que los acuerdos de liberación de rehenes son tristes pero necesarios, que es obligación moral del gobierno liberar a tantos rehenes como sea posible, lo antes posible, a pesar de los altos precios que el sufrimiento de nuestros rehenes y sus familias es intolerable. Muchos dirán que dar a los rehenes liberados un gran abrazo nacional es el mayor triunfo de todos. Algo tan necesario para el espíritu colectivo de Israel y su resiliencia a largo plazo, incluso si jamás conserva el poder y sobrevive para luchar otro día. Esto es una perspectiva legítima, hasta cierto punto, pero nadie tiene el derecho a declarar criminales de guerra a quienes se muestran escépticos con el respecto al acuerdo actual y a quienes nos preocupan los acuerdos imprudentes que se darán en la próxima etapa. Nadie tiene derecho a tomarme a mí y a nadie más y a otros 9 millones de israelíes como rehenes en una campaña desenfrenada de difamación total. Es necesario actuar con moderación y replantearse las cosas. Es necesario moderarse y replantearse el discurso sobre la situación de los rehenes. Los escépticos de los acuerdos con Hamás no son criminales de guerra. Es así de simple. Por consiguiente, con esto que les estoy leyendo, ven ustedes primero lo que sufre esta sociedad a diario. Hay parte de una sociedad que quiere por cualquier y de cualquier forma sacar a los rehenes de ahí, y es algo que es muy comprensible, pero a la vez hay algo que se dice, una expresión que se dice en hebreo y que quiere decir tie jajam velo sodek, que uses la inteligencia y no en la razón. En fin, son situaciones que se están dando hoy debido a la lucha de propaganda que hacen la organización de Hamás. Pero hablando de organización de Hamás, yo quiero que ustedes vean de qué forma el mundo los quiere. Mire, el mundo no quiere ayudar a los palestinos, quiere controlarlos.
Si esta es una opinión de Jerusalem Post y dice si a los defensores de la causa palestina no les importan los palestinos reales, ¿qué les importa? ¿Y qué papel desempeñan los palestinos en su causa? El presidente estadounidense Trump sorprendió al mundo con su plan para que Estados Unidos tome posesión de la Franja de Gaza y la convierta en un paraíso, como ya sabemos, que la gente del mundo pueda disfrutar durante décadas. Los israelíes han escuchado la falsa afirmación de que Gaza y Judea y Samaria eran tierra palestina histórica y que debía convertirse en un Estado palestino. El plan de Trump crea un nuevo paradigma que rechaza la posición de que Gaza es tierra palestina y debe ser preservada para un futuro Estado palestino. El presidente ha abierto la puerta a una nueva forma de pensar que permite que Gaza se convierta en un oasis para otros pueblos. La reacción palestina a Trump fácilmente predecible. Llegó con aullidos desde todos los rincones del planeta. La protesta palestina contra su plan estuvo acompañada de lágrimas de cocodrilo, de falsa empatía para los pobres palestinos, a quienes los ocupantes estadounidenses les están robando su tierra. Se oían gritos de limpieza étnica desde los estudios de los medios de comunicación de izquierda hasta las calles de Dearborn o Michigan. Incluso algunos judíos, conmocionados por años de acusaciones de ocupación, gritaron inmoralidad ante las falsas protestas y se sintieron provocados por la supuesta violación del sacrosanto derecho internacional. Es fácil discernir que esas protestas eran falsas porque todas tienen un denominador común. Con todo el ruido sobre la inmoralidad, la limpieza étnica y las tierras palestinas, etc., la cuestión de qué es lo mejor para los palestinos brilla por su ausencia. Ninguna de las objeciones palestinas al plan de Trump vino acompañado de una admisión de que si lo rechazan, los palestinos se verían condenados a pasar una década o más sin hogar, bajo el régimen tiránico de la salvaje organización terrorista de Hamas. Es imposible afirmar que uno se preocupa por los palestinos o que defiende sus intereses si lo que promueve es un camino que los condena a la devastación nacional. Si a los defensores de la causa palestina no les importan los palestinos reales, ¿qué les importa? ¿Y qué papel desempeñan los palestinos en su causa? ¿Qué les importa a los defensores de los derechos palestinos si no se preocupan por los palestinos? La mera urgencia de que los palestinos no son un pueblo se califica de racismo antipalestino. Miren, no existían los palestinos. ¿Cuándo ha existido un pueblo palestino independiente como un Estado palestino? No es que hubiera un pueblo palestino en Palestina que se considerara un pueblo palestino y nosotros, los israelíes, llegamos y los expulsamos y les quitamos su país. No existían. Cuando la gente lee la decepción que este político israelí hace de los palestinos, por lo general lo asocia con políticos de derecha, pero en realidad fue dicha nada menos que por la primera ministra del Partido Laborista israelí de izquierda, Golda Meir. Sin embargo, al examinar la negativa del mundo a dar a los palestinos las herramientas que necesitan para mejorar su vida, queda claro que el mundo no considera a los palestinos un pueblo que merezca la autodeterminación como lo hacen otros pueblos. Cuando estalló la guerra civil en Siria, el mundo se apresuró a ayudar a los sirios a huir de su tierra y reconstruir o encontrar un refugio en lugares seguros en todo el mundo. A 10 kilómetros al este de la ciudad de Jordania de Mafraq, que se encuentra el campo de refugiados de Zaatari, donde viven 80.000 refugiados sirios.
Turquía acoge a 3,3 millones de refugiados sirios. Sin embargo, en una conferencia de prensa posterior a una reunión en Berlín con el canciller alemán Olaf Scholz, a mediados de octubre de 2023, el rey Abdallah de Jordania advirtió enfáticamente contra intentar empujar a los refugiados palestinos hacia Egipto y a Jordania. Es una línea roja porque creo que ese es el plan de que algunos de los sospechosos habituales para tratar de crear problemas de facto sobre el terreno. No hay refugiados en Jordania, no hay refugiados en Egipto. El rey de Jordania, el presidente de Egipto y todos los demás dirigentes mundiales que se niegan a proporcionar refugio y cobijo a los palestinos de Gaza, que sufren y carecen de hogar, no los ven como una nación, ni siquiera como un pueblo. Los ven como un punto de referencia para impedir que otras naciones, presumiblemente Israel, creen nuevos hechos sobre el terreno de Gaza. El pueblo palestino se ha convertido en nada más que herramientas útiles para las aspiraciones globales de los oponentes de Israel. Los 10 millones de judíos de Europa fueron condenados a su desastroso destino por las naciones indiferentes del mundo en la conferencia de Vián de 1938. En esa reunión, más de 30 de las principales naciones del mundo reconocieron los peligros que enfrentaba el pueblo judío, pero no hicieron nada para detenerlos. Afirmaron que podían abrir sus fronteras para brindar refugio a los judíos. De la misma manera, las naciones del mundo están condenando a los palestinos a la falta de vivienda, la falta de vivienda, la enfermedad y la vida bajo la tiranía al negarse a abrir sus fronteras. Los palestinos se han convertido en un vehículo para condenar a Israel. Son un instrumento para el engrandecimiento personal, la oposición y el establishment y un activismo paliativo carente de todo efecto y significado. El papel que desempeñan los palestinos en el mundo actual es el de ser el juguete de las naciones, los activistas y los políticos. Cualquiera que quiera parecer santurrón, oponerse al establishment o creer que defiende la justicia, ha aprendido a utilizar a los palestinos en su favor. Tan pronto como el presidente Trump reveló su plan para Gaza, al día siguiente era fácil predecir que sería rechazado por la multitud pro-palestina, al igual que su plan de invertir 50.000 millones de dólares en la sociedad palestina durante su primer mandato. Su plan para Gaza apunta a ayudar a los palestinos a tener una vida mejor. Para mejorar la vida de los palestinos es necesario que el mundo los trate como una nación con autodeterminación, les permita recibir la atención y la ayuda del mundo, que se conviertan en un tema de establishment y que transformen el activismo paliativo pro-palestino de hoy en un movimiento de gran efecto y significado. Los activistas pro-palestinos de hoy, ya sean líderes mundiales, medios de comunicación o activistas que marchan por las calles, no quieren que suceda ninguna de esas cosas. Al mundo no le importan los palestinos ni los respetan. No le interesa ayudarlos a mejorar sus vidas. Han mantenido a los palestinos como refugiados durante 76 años, exigiendo el estatus de refugiados a los bisnietos palestinos de los refugiados originales. Esto no es una señal de querer ayudar a los palestinos, es una señal de querer controlar a los palestinos. En fin, miren, hay cosas que hay que decirles a la cara, hay cosas que hay que enfrentarse a ellas, hay cosas que sacarlas de esas cajas que están podridas y ponerlas delante del mundo y decir, señores, esta es la realidad. Saquemos de esas cajas y saquemos de la mentira que hay ahí adentro,
que esa mentira ha estado alimentando durante 76 años a la UNRWA, al mundo árabe y los ha puesto en contra de Israel. En fin, esto es, ya saben que a mí, cuando yo les digo algo, ya no es lo que yo pueda pensar, pero les digo, lo que sí les cuento siempre es la pura realidad. La pura realidad desde mi punto de vista y la pura realidad de lo que se expresa en este país. No es que yo tenga razón, puede ser que haya mucha gente que me estén viendo y están diciendo, estás completamente equivocado, lo cual yo admito, pero no comparto. En fin, les deseo que estén pasando un buen fin de semana. Mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel para LTV.